25 datos de cómo era vivir en un castillo en la Edad Media. Gracias a un gran número de novelas y películas tenemos una idea romantizada de cómo era vivir en un castillo medieval, pero en realidad los malos olores, el frío y una vasta cantidad de ratas eran solo una parte del día a día de quienes vivían dentro de ellos, incluyendo algunas costumbres que hoy en día no serían nada agradables, sin mencionar peligrosas, pero que en aquellas épocas era algo habitual. Los castillos eran una edificación fortificada construida por la realeza y nobleza para proteger a sus familias dentro de sus enormes murallas, en residencias conocidas como palacios. Pero, ¿qué se escondía tras sus paredes? ¿Qué costumbres se llevaban a cabo diariamente? ¿Qué cosas escalofriantes se vivían en ellos? Hoy te contamos, en 25 datos, cómo era vivir en un castillo en la Edad Media. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Los baños. En la actualidad gozamos de comodidades modernas a la hora de ir al baño que nos ayudan a realizar nuestras necesidades de la manera más higiénica y privada posible. Sin embargo, esto no era posible en las instalaciones sanitarias de los castillos medievales, las cuales dejaban mucho que desear. Conocido como retrete o letrina medieval, el baño en los castillos estaba construido dentro de una pequeña torre, en lo alto de las paredes que colindaban con un río o desfiladero, de manera que los desechos pudieran caer en ellos. Si esto no era posible, los depósitos caían en fosas o pozos negros, que ocasionalmente eran limpiados por agricultores, que usaban su contenido como fertilizante. Los malos olores eran habituales cerca del baño y se hacían insoportables en verano gracias al calor. Además, no había jabón, por lo que la higiene era casi inexistente. El retrete consistía básicamente en un pequeño agujero dentro de un cuarto sin puertas, ya que el concepto de privacidad en un castillo era bastante diferente al de la actualidad. De hecho, había algunas letrinas medievales que eran construidas una al lado de la otra, de forma que podías hacer tus necesidades, al mismo tiempo que podías charlar con tus invitados de manera casual. Número 2. Había fantasmas. Todos los castillos de la era medieval cuentan con sus propias historias de fantasmas, y es que con cientos de años de historia, hubiera sido raro que no tuviera. Pero lo extraño es que incluso las personas que vivieron en los castillos por primera vez ya tenían bastantes historias de fantasmas y apariciones, las cuales eran verdaderamente buenas. Por ejemplo, está el caso del sacerdote Walchelin, que en 1091 escribió sobre cómo fue testigo de un ejército de muertos formado por plebeyos, quienes iban caminando con cargas pesadas, mientras las mujeres cabalgaban en unas sillas con clavos ardientes. Al ver que nadie le creería, decidió montarse a uno de los caballos fantasmas sin jinete, por lo que quedó con cicatrices de los estribos y los clavos por el resto de su vida. Sin embargo, en aquella época cualquier tipo de acontecimiento paranormal no se percibía como algo maligno o extraordinario, sino que se trataba de almas cristianas atrapadas en el purgatorio que se aparecían con la esperanza de que se dijeran oraciones y buenas obras en su memoria para que pudieran acortar el tiempo de su penitencia. Número 3. ¿Qué construcciones antecedieron a los castillos? La acumulación de riquezas, junto con el creciente número de pobres y bandidos, trajo consigo una preocupación para la realeza y los nobles. ¿Cómo se podían proteger? Para esto se necesitaban estructuras defensivas, lo que originó la construcción de las primeras edificaciones gigantes de este tipo con grandes muros, conocidos como fuertes, en lugares como el Valle del Indo, Egipto, China y por toda Europa. En el norte de Europa, los primeros fuertes se construyeron durante la Edad de Bronce, para luego proliferar por toda Europa en la Edad de Hierro. En este tiempo los fuertes se hacían con ladrillos de tierra y arcilla en lugar de piedra. Muchos de estos fuertes sobrevivieron al tiempo hasta la actualidad. Los romanos también encontraron asentamientos fortificados conocidos como castros, cuando expandieron su territorio hacia el norte de Europa. Estos poblados demostraron ser bastante efectivos para defenderse y solo cayeron después del uso extensivo de máquinas y técnicas de guerra de asedio. Durante el periodo medieval, los castros y otras formas de arquitectura de élite influenciaron la creación de los castillos que conocemos hoy en día,
los cuales además de tener muchos aspectos militares, contaban con estructuras especializadas para la vida doméstica de sus habitantes. Número 4. Orígenes de los castillos. El momento exacto en el que aparecieron los castillos en Europa sigue siendo tema de debate entre los expertos, pero es muy seguro que se empezaron a construir como medida defensiva en contra de los ataques musulmanes, magiares y vikingos. Después de la caída del Imperio Carolingio, se privatizó el gobierno, por lo que los lords locales asumieron la responsabilidad de la economía y la justicia de sus territorios. Fue entre los siglos IX y X que la construcción de castillos proliferó por toda Europa. Número 5. En los siglos X y XI, los castillos eran más bien campos fortificados. Estas fortificaciones estaban rodeadas de una cerca y una zanja. En medio tenían un gran edificio llamado mazmorra, la cual era una torre de 4 esquinas o redonda, que en un principio estaba hecha de madera, pero que eventualmente se hizo con piedra. Estas mazmorras eran construcciones de 1 a 2 habitaciones muy mal iluminadas y sin calefacción, que servían como viviendas y eran clave durante ataques, pues en caso de peligro, todas las personas que vivían en el castillo se escondían dentro del calabozo, donde podían resistir un largo asedio. El resto de la construcción consistía de almacenes, una fragua con establo y una enorme cocina, la cual usualmente estaba al lado del gran salón o salón de banquetes. Número 6. El asiento en el gran salón se decidía por el estatus de la persona. Hablando del gran salón, la ubicación de los invitados en una fiesta se decidía mediante su estatus. Quienes tenían una mayor importancia iban en lo más alto de la mesa, usualmente sobre un pedestal, mientras que las personas menos importantes tenían que quedarse en unos bancos de madera cerca de la salida. Número 7. Los banquetes se aprovechaban al máximo. ¿Recuerdas alguna escena en películas en las que los personajes comen durante un banquete? Usualmente se representan comiendo como desesperados y sin modales hasta reventar. Esta representación puede ser muy exacta, pues la hambruna era algo muy común en los tiempos medievales, incluso para los aristócratas. A causa de esto, durante los grandes banquetes, a menudo todos comían tanto hasta el punto de vomitar. Por cierto, en aquellos tiempos la comida era muy insípida, pues la sal solo se usaba en los alimentos para hacer que duraran más tiempo sin dañarse, en lugar de usarse para darle sabor, como hoy en día, sin mencionar que la sal era muy costosa. Número 8. Los lords eran bastante divertidos a la hora de la comida. En algunos casos, los lords buscaban formas de entretener a sus invitados durante la hora del banquete, siendo las maneras más populares cubrir la comida con láminas de oro o servir un pastel relleno de ranas vivas. Número 9. Los pisos eran un desastre. Los encargados de atender las necesidades del castillo se encontraban tan ocupados en sus tareas que muy rara vez dedicaban tiempo a barrer los pasillos. Por lo tanto, estos casi siempre se encontraban llenos de restos de bebidas, comidas y excrementos de animales como perros, gatos y ratas. Algunos cubrían los suelos con juncos de paja para que no se notara tan sucio, además de colocar hierbas aromáticas para enmascarar al menos un poco los olores nauseabundos de excrementos de animales. Número 10. El castillo del conde Drácula realmente existió. El castillo del conde Drácula existió y aún sigue de pie en Transilvania. El castillo de Bran fue la inspiración para el autor irlandés Bram Stoker, quien, de hecho, nunca visitó el castillo. Solo basó su personaje y su historia en las imágenes y descripciones que escuchó del lugar. Número 11. Los castillos no eran tan lúgubres como pensamos. En la gran mayoría de las películas de la era medieval, los castillos son representados con muros interiores grises, oscuros y deteriorados. Sin embargo, esto en realidad no era así, ya que los dueños eran personas adineradas, que les gustaba presumir sus hogares, por lo que a menudo decoraban sus palacios con colores y detalles lujosos. Lo malo es que la gran mayoría de estos colores se desvanecieron con el tiempo, dejando solo las paredes grises que conocemos. Número 12. Tenían su propio médico en casa. En un castillo medieval podían llegar a vivir cientos de personas a la vez, y en algunos incluso miles. Con tanta gente era seguro que siempre había alguien enfermo, por lo que tener a un médico era necesario para la supervivencia de todos. Sin embargo, los médicos o curanderos de los castillos medievales no pasaban años estudiando sobre medicina, más bien aprendían todo lo que podían de sus antecesores, quienes tenían bastante experiencia en el tratamiento de muchas enfermedades. Aunque se pudiera pensar que la medicina tradicional era incompetente, no lo era del todo.
Por ejemplo, para las personas que sufrían dolores o molestias se les recomendaba una dosis de corteza de sauce, cosa que podría resultar extraña al principio. Pero te sorprendería saber que la versión sintética de este remedio natural es lo que conocemos como aspirina, así que no eran tan desacertados en sus prescripciones. Los curanderos de los castillos tenían sus propios jardines llenos de hierbas medicinales, entre las que destacan el eneldo, la manzanilla, la salvia y el comino. No obstante, el paciente era el responsable casi siempre de preparar sus propias recetas, con las directrices del curandero, quien les decía cómo prepararlo y qué oraciones especiales decir mientras lo hacían. Y en casos extremos en los que se necesitaba una intervención quirúrgica, se recurría a los barberos del castillo. Número 13. Las escaleras eran muy angostas y raras. Como mencionamos anteriormente, el objetivo de los castillos era el proteger a sus habitantes de ataques enemigos, por lo que tiene varias estructuras extrañas que sirven a este propósito. Una de ellas son las escaleras dentro de los castillos, las cuales son de caracol. Este diseño estaba pensado no solo para ahorrar espacio, sino también para la defensa, pues las escaleras iban en el sentido de las agujas del reloj, y eran muy estrechas y angostas en la parte superior, lo que hacía que los guerreros que subían por ellas tuvieran problemas para blandir una espada hacia los que estuvieran arriba de las escaleras defendiendo. Además, los escalones eran de diferentes alturas, lo que hacía imposible subirlas rápidamente. Número 14. Los asedios a castillos podían durar años. Gracias a la construcción de los castillos y sus edificaciones dentro de sus murallas, el asedio a uno podía llevar meses o incluso años. Tampoco se necesitaban muchos guerreros para protegerlos, y como ejemplo, tenemos el caso del castillo de Harlech, que en el siglo XIII fue defendido por nada más que 36 personas durante todo un año. Por cierto, tiempo después, este mismo castillo fue defendido durante 7 años, solo que en esta ocasión por los Lancaster, hasta el momento de su rendición, en 1468. Número 15. Los castillos eran muy fríos y oscuros. Al comienzo, los castillos eran lugares muy oscuros y fríos, pues eran construidos con ventanas diminutas, que apenas dejaban entrar pocos rayos del sol para calentar los interiores. Las chimeneas tampoco se implementaron en los castillos desde el comienzo. En su lugar se producía un incendio controlado en la gran sala, donde había un agujero en el techo para dar salida al humo. Esto era una muy mala idea, pues toda la casa se veía contaminada de humo y hollín. Número 16. Todo cambió con la llegada del estilo gótico. Además del frío, los residentes de los castillos tenían que lidiar con la poca luz que entraba a través de las ventanas, porque además de ser pequeñas, el cristal en esos tiempos no era de muy buena calidad. Para contrarrestar este problema tenían antorchas en las paredes, pero éstas producían mucho hollín y humo. Todos estos inconvenientes se resolvieron en gran parte en el siglo XIII, con la aparición del estilo gótico, con el cual los castillos se construyeron con ventanas más grandes y chimeneas. Número 17. Todos dormían en una misma habitación. Las habitaciones dentro de los castillos eran enormes y tenían varios pasadizos secretos. Esto era así para que un gran número de personas pudieran dormir en la misma habitación y compartir así el calor de todos durante la noche. Cuando llegaban invitados, estos dormían dentro del cuarto del Lord, separados únicamente por una cobija o alfombra. En algunos lugares los empleados tenían que dormir en el gran salón, en donde pudieran, pues no había colchones ni almohadas para todos. Número 18. El Lord del castillo gastaba fortunas en la comida. Alimentar a todos los habitantes de un castillo medieval costaba una fortuna, pues además de necesitar enormes cantidades de comida, se requería del trabajo a tiempo completo de decenas de personas, lo cual no era ni es barato. Un ejemplo de lo costoso que era esto fue la casa de Joan de Valence, quien se dice que gastaba alrededor del 40% de sus ingresos totales, nada más en alimentar a los habitantes de su hogar. Número 19. Los nobles que vivían en los castillos eran de las muy pocas personas que podían comer carne casi todo el tiempo. Si bien los nobles que vivían en los castillos medievales no comían todo el tiempo carnes como a las que estamos acostumbrados, que es la de res, cerdo y pollo, sí podían comer todos los días carnes de animales salvajes y aves que podían atrapar cerca del castillo, como gansos, gorriones, patos e incluso tejones, pavos reales y erizos. Un dato bastante extraño es que a veces servían el ámbar gris, una sustancia sólida que sale del sistema digestivo de los cachalotes y que era considerado una delicia.
Número 20. El agua y el azúcar eran escasos. En la era medieval el azúcar era un producto de tanto lujo que ni los nobles la usaban muy a menudo. Además, frutas dulces como las naranjas no se cultivaban en Europa aún. La única forma en que los europeos podían endulzar sus alimentos era con miel. Por otro lado, la gente de los castillos medievales casi no bebía agua debido a que estaba demasiado sucia. En su lugar tomaban bebidas de cereales fermentados, las cuales siempre debían ser preparadas por las mujeres. Número 21. Existía una jerarquía laboral dentro del castillo. Trabajar en un castillo medieval era para muchos una forma garantizada de tener comida y un lugar más seguro donde dormir del que habrían tenido trabajando en el exterior. Como en cualquier empresa actual, dentro de los castillos existía una jerarquía que estaba encabezada por el mayordomo, el castellano, el mariscal y algunos caballeros. Estos recibían seguridad laboral, un sueldo anual y en algunos casos hasta sus propias tierras. De ellos seguían todos los demás trabajadores que estaban bajo su mando. Esto incluía a los hombres de armas, guardias, herreros, carpinteros y canteros. Los palafreneros, cuidadores de perros, cazadores y halconeros se encargaban de los animales, mientras en el interior del castillo estaban los empleados domésticos, que incluían camareras, lavanderas, ayudantes de cocina, coperos y cocineros. Incluso tenían un juglar que se encargaba de proporcionar un poco de entretenimiento a todos. Número 22. La caza era una de las mejores formas de entretenimiento. Uno de los entretenimientos preferidos durante la Edad Media era la caza, siendo la cetrería la más popular. Las mujeres también podían ir a cazar, pero para ellas era mucho más difícil, ya que tenían que perseguir animales montadas a caballo en sillas especiales, en las que tenían que ir sentadas de lado. Debían tener mucha concentración para evitar caer y disparar con destreza su arco. Por supuesto, una caída podía significar la muerte, pero aún así se las arreglaban para cazar al mismo tiempo que seguían meticulosamente las reglas de etiqueta al montar su caballo. Número 23. La comida era cosa seria. Ya vimos que alimentar a todos los habitantes de un castillo requería de una fortuna, pero hablemos de la labor involucrada en la preparación y el servicio. De acuerdo con diversos historiadores, muchos castillos de la Edad Media no solo tenían a cocineros disponibles en sus cocinas, sino también a otros trabajadores como el pantier, el cual se encargaba de la despensa, polleros, pasteleros e incluso un encargado de las especias. En cuanto al trabajo, básicamente estaban ocupados todo el día, ya que normalmente se servía 3 comidas a lo largo del día. Empezaban con el desayuno, el cual incluía un poco de vino y pan. Después tenían una comida más grande entre las 10 de la mañana y el mediodía, para terminar con una comida pequeña en la tarde. Número 24. Los juegos de azar no eran mal vistos. Otros pasatiempos populares para los plebeyos dentro del castillo incluían hobbies como tocar, componer música, costura y juegos como los dados, el backgammon y el ajedrez. Los juegos de azar y apuestas eran bastante comunes y no cargaban el estigma de la actualidad. Además, estos eran jugados tanto por adultos como por niños. Número 25. También se celebraban torneos regulares, aunque no como los pintan en la televisión. Dentro de los territorios de los castillos medievales, a menudo, se celebraban torneos para entretener a la gente. Sin embargo, a diferencia de los estereotipos que vemos en las películas y novelas, los torneos eran más como peleas escenificadas y eventos deportivos. No eran duelos hasta la muerte como muchos podrían pensar. El objetivo era mostrar e inculcar a la gente el gusto por el arte de la lucha. Aún así, en algunas batallas dramatizadas se usaban armas reales, por lo que en ocasiones había accidentes en donde los participantes terminaban muriendo realmente. Y estas son solo algunas de las aventuras y vivencias de quienes habitaban en los enormes castillos en la Edad Media. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más acerca de cómo era realmente la vida en los castillos de la Edad Media. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.